Esta noche, cuando caiga el sol, vas a prender la luz. Habrá luz en tu cuarto y no le darás más vueltas a ello. Pero para el 99.9% de los humanos en la historia, eso de prender la luz no existía. Al caer el sol, el mundo entero se apagaba. Ni siquiera podías ver tu propia mano delante de tu cara. Pero los humanos modernos casi nunca han tenido esta experiencia. Por los últimos 300.000 años, cada uno de tus ancestros pasó cerca de la mitad de su vida en casi completa oscuridad. Ni tuvieron velas por la mayor parte de ese tiempo. Solo tenían el cielo negro, las estrellas y cualquier fuego que pudieran mantener. ¿Y qué hacían realmente durante todas esas horas? La respuesta cambia todo lo que creemos saber sobre el sueño, sobre contar historias y sobre lo que significa ser humano. ¿Y qué hacían realmente durante todas esas horas? Empecemos con el fuego, porque el fuego fue lo que hizo posible todo esto. La evidencia más antigua de los humanos controlando el fuego vino de la cueva Wonderwerk, en África del Sur, casi 1 millón de años atrás. Pero el fuego no solo servía para dar calor. El fuego reestructuró por completo el día humano. Antes del fuego, nuestros ancestros eran como cualquier otro primate. Cuando el sol bajaba, te subías a un árbol o encontrabas un refugio y te quedabas quieto. Moverse en la noche significaba convertirse en comida, porque nuestros ojos son terribles en la oscuridad comparado a los depredadores que nos cazaban: leopardos, hienas, lobos. Todos podían ver sin problema, pero el fuego cambió esa ecuación de la noche a la mañana. Las fogatas crearon un círculo de seguridad de casi 9 metros de diámetro, y dentro de ese círculo los depredadores no vienen. Fuera de ese círculo, te mueres. Y esto no es una exageración. Los antropólogos, estudiando grupos de cazadores-recolectores, han documentado que la gente que se aleja de la hoguera en la noche corren un riesgo mucho más alto de ser asesinados por depredadores. Pero aquí viene lo fascinante. El fuego no solo los protegía de la noche, les dio algo que nunca antes habían tenido: tiempo extra. Piensa en esto. Antes del fuego, el día útil terminaba en el sunset. Esas son unas 12 horas en el verano y apenas 8 en el invierno. De repente, el fuego añadió entre 2 a 4 horas útiles a cada día. Y por miles de generaciones, esas horas extra cambiaron nuestra especie. En 2014, la antropóloga Polly Weisner publicó un estudio en el Proceedings of the National Academy of Science. Se pasó años grabando conversaciones entre el grupo Juan C. Bushman, del desierto de Kalahari, uno de los últimos grupos en la Tierra que aún tienen un estilo de vida similar al de los humanos originales, y lo que encontró fue impactante. Durante el día, alrededor del 80% de las conversaciones eran prácticas. ¿Quién va a cazar y por dónde? ¿Qué plantas ya están listas? Quejas, logísticas, negociaciones económicas. En el día, la charla era sobre trabajo, pero en la noche, alrededor de la fogata, todo el carácter de la conversación cambiaba. De noche, el 81% de las conversaciones eran historias, cuentos de gente en tierras lejanas, aventuras, mitos sobre el origen del mundo y chistes que hacían a todo el campamento reír. Weisner argumenta que las conversaciones en el fuego es donde la cultura humana nació. La fogata fue el primer teatro, el primer aula y la primera iglesia. Allí fue donde los humanos aprendieron a pensar más allá del aquí y el ahora, e imaginar lo que aún no existía. Fue allí donde nos hicimos humanos. Pero la noche no era solo de historias alrededor de la fogata. Algo más estaba pasando. Algo que los científicos redescubrieron recién en los últimos 30 años. Y es que no estás hecho para dormir como duermes hoy en día. En 2001, el historiador Roger Kirch publicó un estudio que cambió la ciencia del sueño. Se pasó 16 años analizando documentos históricos y descubrió algo que nadie esperaba. Más de 500 referencias que abarcaban siglos, libros de oraciones del 1400, registros judiciales, diarios, textos médicos, cartas de gente común, hasta pasajes de la Odisea de Homero. Y todos mencionaban lo mismo: primer sueño, segundo sueño. Antes de la época industrial, la gente no dormía en un bloque continuo. Se dormían poco después del anochecer y dormían unas 4 horas y luego se despertaban. Se quedaban despiertos de 1 a 2 horas en medio de la noche y luego volvían a dormirse otras 4 horas hasta el amanecer. Esto no era insomnio, era lo normal. Así es como cada humano en el planeta durmió durante miles de años. ¿Y qué hacía la gente durante ese periodo despiertos en medio de la noche? De todo. Un médico francés del siglo XVI recomendó que las parejas tengan hijos durante ese periodo, porque lo harían mejor. Las personas visitaban a sus vecinos, interpretaban sus sueños mientras todavía están frescos, a veces escribían, o solo se echaban en su cama en la oscuridad y pensaban. El manual de un doctor de los años 1500 aconsejó a los pacientes que el mejor tiempo para estudiar y para reflexionar era durante la vigilia, así es como le llamaban. Las horas silenciosas entre el primer y el segundo sueño, cuando la mente está relajada y el mundo no se mueve. Y los historiadores han estado leyendo estas referencias por siglos, pero siempre traducían el primer sueño como otra cosa, porque no se les ocurría que la gente pudiera haber dormido de forma distinta a como dormimos hoy. La suposición era tan fuerte que los traductores literalmente tradujeron mal el griego antiguo y el latín medieval, para que coincidiera con su experiencia moderna, hasta que la ciencia confirmó lo que la historia llevaba diciendo todo el tiempo. El psiquiatra Thomas Ware, en el Instituto Nacional de Salud Mental,
artificial hizo un experimento. Formó un grupo de voluntarios y les quitó toda la luz artificial de sus vidas. Y por un mes pasaron 14 horas de oscuridad todas las noches, así como nuestros ancestros, antes de que el fuego extendiera la tarde. En unas semanas, cada participante formó el mismo patrón. 4 horas de sueño, entre 1 a 3 horas de vigilia tranquila y luego 4 horas más de sueño. Nadie les dijo que hagan esto. Nadie lo sugirió. Sus cuerpos solo lo hicieron, como si un programa antiguo les hubiera estado esperando adentro de ellos todo el tiempo, muy enterrado por siglos de luz artificial. Ware midió su nivel hormonal durante el periodo donde estaban despiertos y encontró algo sorprendente. Sus cerebros producían un nivel elevado de prolactina, la misma hormona liberada durante la meditación y después del orgasmo. Describieron sentirse en paz, reflexivos y casi meditativos. Y no solo era un hueco en el sueño, sino era un estado de conciencia completamente distinto, uno que la mayoría de personas hoy en día jamás han vivido. Entonces, ¿qué lo mató? La respuesta es más simple de lo que le imaginas: la luz. En los años 1600, las ciudades empezaron a instalar lámparas de luz. París fue una de las primeras, ordenadas por Luis XIV, que quería reducir el crimen. Londres le siguió, y la noche, que antes era un lugar de peligro y miedo, poco a poco se volvió navegable. Luego vinieron las velas más baratas, después las lámparas de gas en los 1800 y luego en 1879 Thomas Edison comercializó el foco eléctrico. Y al cabo de una generación, la noche, como los humanos la habían conocido por 300.000 años, simplemente desapareció. Y esta es la parte que nadie te cuenta. La palabra inglesa, curfew, tiene su origen en francés, couvre-feu, que literalmente significa cubrir el fuego. En pueblos medievales, una campana sonaba en la noche, señalizando a todos que ya era hora de cubrir o extinguir sus fuegos. Y no era por seguridad, sino porque así debía de ser la noche, oscura. La noche es cuando duermes. La noche es cuando eres vulnerable, y durante casi toda la historia, andar por la calle de noche era sospechoso. En muchas ciudades medievales europeas, caminar afuera después del anochecer sin una linterna era literalmente ilegal. La noche pertenecía a los criminales y a lo supernatural. La gente le tenía miedo, que hoy en día es casi imposible de comprender. Pero luego lo conquistamos. Llenamos todo el lugar de luces, y pensamos que eso era progreso. Pero aquí está lo que perdimos. Los humanos modernos estamos expuestos a luces artificiales en un promedio de 7 a 8 horas después del atardecer. Esta luz, especialmente la luz azul de las pantallas, suprime la producción natural de tu cuerpo de melatonina, la hormona que regula el sueño. Tu cuerpo no conoce la diferencia entre un foco o el sol, y cuando la luz llega a tu retina después de las 11 p.m., tu cerebro interpreta que es de día, retrasa la liberación de melatonina, fragmenta tu sueño y destruye el ritmo circadiano que tardó millones de años en evolucionar. Los investigadores han encontrado que la gente que va a acampar por una sola semana sin luz artificial, se les reinicia el ciclo de melatonina por 2 horas. Es decir, su cuerpo empieza a producir melatonina al atardecer en vez de horas después. Basta con eso para que 300.000 años de programación vuelvan a despertar. No solo cambiamos la hora a la que vamos a dormir, eliminamos una fase entera de conciencia humana, ese estado callado y reflexivo entre el primer y el segundo sueño. Un estado que fue descrito como pacífico y meditativo. Ya no existe para la mayoría de gente. En cambio, tenemos insomnio, y lo tratamos como un trastorno. Pero, ¿y si en realidad no es un trastorno? ¿Y qué si despertarse a las 2 de la mañana y quedarse tirado en la oscuridad no es tu cuerpo funcionando mal? Si es tu cuerpo recordando para lo que fue creado, por 300.000 años tus ancestros pasaron sus noches en un ritmo que la ciencia moderna recién está empezando a entender. Se sentaban alrededor de fogatas y contaban historias que construyeron civilizaciones. Dormían en 2 etapas, con una pausa de reflexión tranquila en el medio. Vivían en la oscuridad, tan absoluta que la Vía Láctea no era algo que solo se veía desde un observatorio, solo era el cielo. Y cada noche, cuando se despertaban en la oscuridad entre el primer sueño y el segundo, solo se quedaban ahí, en silencio, pensando sobre sus vidas, sus sueños y el mundo al que iban a despertar en la mañana. Y cambiamos todo eso por un interruptor de luz. Y la mayoría de nosotros ni nos dimos cuenta que se había ido.